y de alguna manera pongamos atención y pues de todo lo bonito que convivimos en la iglesia, salgamos con una palabra de parte de Dios en nuestros corazones. En la pantalla está el versículo con el que vamos a empezar. Les pido que los que tomen notas anoten, porque les voy a dar muchos versículos para que cuando ustedes vayan a casa puedan leer, si gustan, el tema que les voy a compartir, que va a ser un tema súper interesante, como siempre, hermanos, y que ustedes mismos vean lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios, que es la Biblia, no es solo para tenerla aquí en la iglesia y aquí leerla, sino para que cada uno de nosotros conozcamos más de Dios. Les invito a que leamos en Lucas capítulo 21, versículo 34, y dice así: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tu Espíritu Santo, creemos en cuánto nos amas y que no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, tu deseo es que todo mundo conozca quién es tu Hijo, porque solamente tu Hijo Jesús, a través de su sangre, puede darnos el perdón del pecado y ese pasaporte para entrar al cielo. En esta mañana, Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones esta preciosa palabra, y que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a entender el mensaje que tú quieres, ya que a veces cuando yo digo algo, muchos lo pueden interpretar de diferente manera. Por eso oro que tu Espíritu Santo sea dando la interpretación correcta. En esta hora te damos muchas gracias por este día, por la vida de mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, ahí está en la pantalla, en los versículos. Entonces, el tema que les quiero compartir hoy a cada uno de ustedes es lo que dice el versículo 34: mirad por vosotros mismos. Y lo que les quiero compartir es lo siguiente: no te engañes a ti mismo. Eso les quiero compartir hoy en este día, porque es muy fácil de engañarnos a nosotros mismos y dejarnos engañar, súper fácil. Entonces, la palabra engaño significa esto: creer a alguien que por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. ¿Ok? Otra vez, creer a alguien por medio de palabras o acciones que no es verdad. Entonces, sinónimo de engaño son estas palabras. Engaño quiere decir seducir, quiere decir atraer, quiere decir ilusionar, quiere decir atrapar. Engaño quiere decir mentir, burlar, defraudar, distraer, equivocarse o confundir. Eso abarca todo lo que es la palabra engaño. ¿Okay? Y engaño es hacerte a veces sentir bien. Las personas pueden tener muy buenas intenciones hacia ti,
y te pueden engañar sin darte cuenta. Y como a veces no miramos que nos quieren hacer daño con el engaño, sino nos quieren ayudar a su manera, pues creemos a veces en lo que nos dicen. Y para ayudarlos a entender un poco más profundo acerca de esto, les voy a dar unos ejemplos cómo desde niño nos engañaron con buenas intenciones. ¿Ok? Ahí va. Yo desde niño, yo era muy preguntón con mis padres. Yo no sé si ellos recuerdan o no, pero súper preguntón. ¿Ok? Y una de las preguntas que yo le hacía a mi madre era la siguiente. Y ella me engañó con buenas intenciones, Ok, yo le decía, ¿de dónde vienen los niños? ¿Qué? ¿Y qué creen que me decía? ¿De la cigüeña? Y entonces yo le decía, de la cigüeña, ¿pero qué es la cigüeña? Oh, decía, es un pájaro grande. Pero ¿y cómo es? ¿Y cómo llegan? Pues es un pájaro grande que trae una sábana en el pico y ahí trae el niño y lo deja aquí. Y entonces pues yo creía eso. O sea, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? Que ya le llegó la cigüeña a fulano, a mengano, fíjense nada más, Y pues uno sabía que había nacido un bebé. Pero ¿es cierto el cuento de la cigüeña? No es cierto. ¿Y qué pasó? Nos engañaron, nos han engañado. Pero con el tiempo hemos descubierto que no es así. Y ya sabemos, ¿verdad?, el proceso de cómo vienen los bebés. Ok. Y pongamos atención en esto, porque voy a ir profundizando más acerca de lo que el Señor quiere que entendamos en su palabra. Ok, hermanos, el siguiente engaño que a mí me engañaron desde niño, ¿cuál fue? El de los Reyes Magos. Mi madre decía, asegúrense de poner los guaraches al pie de la puerta. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y yo le decía, ¿por qué? Porque si no, los Reyes Magos no van a pasar. Entonces, nosotros siempre vivimos en el rancho, en el cerro, donde no había nada ni nadie. Y yo decía, pues sí son muy magos, porque al encontrarlos hasta por acá, imagínense nada más. O sea, y no tenían GPS. ¿Y cómo llegaban? Ni mapa, ¿verdad? Bueno, pues resulta que poníamos los guaraches y ustedes ya saben, en la mañana nos levantábamos y ya estaban llenos de carritos ahí. Y uno bien contento, bien contento. Entonces, con el tiempo, yo fui creyendo en los Reyes Magos. Pero ya cuando tenía como 6, 7 años, yo era más curioso y le decía, pero dime cómo son esos Reyes Magos, pues, que yo los quiero ver. Yo los quería mirar. Y me decía, es que ellos vienen ya en la madrugada, cuando todos están dormidos y nadie los puede ver, pero nada más uno de padres sí los puede ver. Y bueno, yo dije, un día yo tengo que mirarlos. Y yo no le dije nada a mi mamá, pero me fui con mi inconsciente a la cama y yo dije, no me voy a dormir porque hoy van a llegar. Fíjense, hoy van a llegar. Pues, ¿qué creen? Eran por allá como las 12 de la noche o la 1 de la mañana, cuando escuchaba a mi madre hacer ruido, y yo dije, pues, ¿qué anda haciendo? Y pues, pues ya saben, a destapar los juguetes y ponerlos ahí. Dije, esto ya no me gustó. Y entonces amaneció otro día y voy viendo los juguetes. Y yo no le dije nada, pero dije, son puras mentiras. No es cierto de los Reyes Magos. Ok. Y no es cierto de los Reyes Magos. La Biblia sí habla de los reyes del oriente, hombres sabios que trajeron regalos al Señor Jesús cuando era niño. Pero esta es una tradición que nos enseñaron, que heredaron nuestros padres. Es una tradición bonita, hermanos. O sea, ¿estamos entendiendo? La hemos abrazado, la hemos recibido. Es una tradición bonita, pero es un engaño.
engaño. No es cierto. ¿Qué? Ok, pongamos atención. ¿Cuál es el otro engaño que todavía hasta la fecha se practica? Bueno, esa tradición se practica mucho en México y aquí a veces en Estados Unidos. Pero aquí en Estados Unidos, la tradición que se comparte mucho es Santa Claus, ¿verdad? ¿Y qué te trajo Santa? ¿Y qué te trajo Santa, verdad? Entonces le hacemos creer a los niños que Santa Claus igual viene, se mete por una chimenea y por ahí trae los juguetes y todo eso. Pero hermanos, es una tradición bonita, es algo bonito, pero no es cierto. Y si no es cierto, ¿qué es? Es un engaño. Hemos engañado a los niños, los seguimos engañando hasta que con el tiempo crecen y ya se dan cuenta, pues, que fue algo bonito. Las intenciones de los padres eran bonitas, ¿verdad? Era sorprender a sus hijos, pero con una tradición que fue bonita, pero que es basada en engaños, no es cierto. Ok, pongamos atención en esto. ¿Cuántas veces, todos los días, alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Y cuál es tu respuesta? Bien. ¿Qué? Bien. ¿Y siempre estás bien? ¿Siempre? ¿Nunca tienes ningún problema? ¿Siempre estás bien? No, pero siempre contestamos bien. Miras a alguien, hola, buenos días. ¿Siempre son buenos días? Pongamos atención en esto. Hermanos, nuestros padres nos enseñaron a ser educados. Y por educación contestamos bien o buenos días, aunque sabemos que la mayoría de las veces no es cierto. ¿Okay? Entonces, si tú no estás bien y no son unos buenos días, pero simplemente tú contestas bien y buenos días, te estás engañando a ti mismo y estás engañando a la persona, ¿sí o no? Y las intenciones son buenas. Es una educación buena. Pero hay veces que hacemos las cosas simplemente porque así nos las enseñaron y simplemente porque es una bonita manera de ser educados. Ok, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero a lo que les quiero compartir es lo siguiente. Y miremos lo que la palabra de Dios nos dice. En Lucas 21:34 dice así: mirad por vosotros mismos. ¿Qué? ¿Cómo es que nos dimos cuenta de que todas estas tradiciones no eran ciertas y nos engañaron con buenas intenciones? Cuando nosotros mismos investigamos por nuestra propia cuenta todas esas cosas que no son verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios Todopoderoso, Él quiere que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida. Cuando Él dice, quiero que mires por ti mismo, el Señor Jesucristo no está diciendo, quiero que hagas un inventario de tu vida, cuánto dinero tienes, cuántas propiedades tienes o cuán bendecido estás. Quiero que hagas un inventario de eso. No. Eso es bueno. Pero siempre el Señor Jesucristo va a ir directo a tu corazón. A lo que es tu corazón, a lo que eres tú. Porque el Señor Jesucristo sabe que todos de alguna manera o de otra, buenas o malas intenciones, hemos sido engañados. ¿Qué? Nuestros hijos han sido engañados. La educación engaña a nuestros hijos. Hoy manda a tus hijos a la escuela y los engaña, haciéndolos creer que venimos de la evolución. Es una falsa enseñanza que ha cobijado la faz de la tierra. Y nuestros hijos a veces piensan que sí es verdad cuando no es verdad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, quiero que mires por ti mismo, ¿a qué se refiere Él?
A mí me llama mucho la atención cómo Dios es de maravilloso y cómo Dios es de bueno. A través de toda la Biblia, que es de Génesis a Apocalipsis, que son 66 libros, Dios siempre anda en busca del hombre y de la mujer, siempre. ¿Ok? Porque Dios dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. ¿Estamos entendiendo? Dios es espíritu, no lo puede ver nadie. Pero Dios está aquí con nosotros. Si Dios no estuviera aquí con nosotros, no hubiéramos puesto las alabanzas. No estaríamos compartiendo la palabra, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero Dios está aquí con nosotros. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esta imagen chocó con el pecado y se echó a perder. Por eso es que nacimos, morimos, nos enfermamos, nos deterioramos por causa del pecado. Hermanos, pero hay una imagen perfecta que Dios nos dio y fue a su Hijo precioso. Jesucristo es la imagen misma de Dios. El apóstol Felipe en Juan 14:9 dijo: enséñanos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Jesucristo dice: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que Jesucristo decía: yo soy la imagen perfecta de Dios? Yo no puedo decir yo soy la imagen perfecta de Dios, porque muchos de ustedes me pueden señalar de algo malo que he hecho. Pero cuando Jesucristo dijo que Él era la imagen perfecta de Dios, ¿quién lo señaló? ¿Quién lo acusó? Nadie. Por eso toda boca se tuvo que quedar callada y aceptar que Él era el Hijo de Dios. Y que Él es el Hijo de Dios. Y que solamente Él es el único que tiene derecho a decir: ¿cómo está tu vida? Si yo vengo y te digo: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está tu vida? Y yo sé que andas mal y trato de llamarte la atención, tú puedes respingar: ¿y tú quién eres? ¿Y para qué te metes en mi vida? ¿Qué te interesa? Podemos respingar así, ¿verdad? Pero a ver, dile eso a Jesús. Dile eso. Que venga Jesús y te diga: ¿cómo estás? Y siempre Jesús llega a la vida de cada persona a decir cómo. Él sabe cómo estás. Él lo sabe todo. O sea, no te puedes esconder de Él. Por eso cuando Jesús dice: mira por ti mismo, ¿saben por qué? Porque nosotros somos tan orgullosos y tan malvados que siempre nos creemos mejor que alguien más. ¿Sí o no? Por orgullo, por vanagloria, siempre, si tú no eres borracho, alcohólico o drogadicto, te sientes mejor que aquel que está perdido. Cuando menos yo no hago eso, y te sientes mejor. Y así el que tiene dinero se siente mejor que el pobre, y así sucesivamente. Pero delante de Jesús somos una creación imperfecta que necesita del amor de Dios. Les voy a dar unos ejemplos que se les van a hacer interesantes a ustedes de cómo Dios, desde que hizo al primer hombre en esta tierra, ¿cómo se llamó? Adán. Cómo cuando Adán pecó, Dios vino a buscarlo y le hizo la misma pregunta. Y durante la historia va pasando y Dios hace la misma pregunta: ¿cómo está? Él viene y me dice: ¿cómo estás? Yo no le puedo decir: estoy bien, Señor, y mi vida hecha pedazos. Yo no le puedo decir eso a Él. Yo le voy a decir a Dios: Señor, mira, tengo esto y tengo aquello. Pero si un amigo me encuentra en la calle: ¿cómo estás? Le voy a decir: bien. Alguien me saluda: buenos días, le voy a decir buenos días, y no son buenos días a veces. Pero a Jesús no le puedo mentir en nada, porque Él es Dios. Adán y Eva, ustedes ya conocen la historia. Dios les dijo que no comieran del fruto prohibido. Adán fue engañado, Eva fue engañada y sedujo a su esposo y fue engañada. Yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que las intenciones de Eva era engañar a Adán? ¿Ustedes creen eso? Por eso es que pongamos atención. Yo no creo. A ver, hermanas,
¿La intención tuya es engañar a tu esposo? ¿Por qué estás con tu esposo? Porque lo amas, ¿verdad? ¿Tienes alguna intención mala para él? No. Por eso, yo no creo que la intención de Eva era engañar a su esposo. Sin embargo, su esposo fue engañada por su esposa. ¿Estamos entendiendo? Dios sabía que los dos habían desobedecido. Y Dios viene con el esposo que era Adán. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a Adán? Ustedes lo pueden leer en Génesis 3:9. Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Saben qué le estaba diciendo Dios? Adán, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí ven? Dios quería una respuesta honesta de Adán. Señor, te fallé. Señor, no hice caso. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? Le echó la culpa a la mujer. Como así hoy en día, algo sucede en nuestras vidas y le echamos la culpa a alguien. Siempre le echamos la culpa a alguien porque siempre creemos que estamos mejor que ese alguien. O sea, nunca queremos aceptar la verdad que estamos mal, estamos llenos de orgullo y siempre buscamos la manera de culpar a alguien más. Pero Dios lo sabía. Y hermanos, Dios lo que busca en nosotros es honestidad. Dios lo que busca en nosotros es que entendamos que todos estamos mal y necesitamos de Dios. No importa cuánto conozcas de Dios, cuánto no conozcas, cuánto tiempo lleves en los caminos de Dios, siempre vas a necesitar de Dios. El día que tú creas que no necesitas de Dios, es cuando más lo necesitas y vas rumbo al fracaso seguro. ¿Ok? Dios es tan bueno y tan maravilloso. Adán le echó la culpa a su mujer y ya saben la historia. Bueno, pasa el tiempo. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. ¿Se acuerdan? Dice que Abel era obediente a la palabra de Dios, pero Caín no. Caín hacía las cosas a su manera. Caín creía que estaba bien siempre con Dios y lo que él hacía estaba bien. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque tú puedes creer que las cosas las estás haciendo bien y todo va bien. El engaño es algo seductor, es algo que te ciega para que no veas la realidad. Y así pasó con Caín. ¿Ustedes se acuerdan? Caín pensaba que venir a la iglesia y traer su ofrenda estaba bien y que Dios le iba a aceptar. Dios no la aceptó. Y lejos de Caín hacer caso a la voz de Dios, ¿qué hizo? Cuando Dios le habló, ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó Caín. Lejos de aceptar que estaba mal, se enojó. Como muchas de las veces alguien nos confronta: estás mal, debes de cambiar, eso no está bien. Y en vez de decir gracias por el consejo, a veces nos enojamos. Nos enojamos con las personas. ¿Sí ven? Y dejamos que el engaño continúe en nuestras vidas, haciéndonos pensar que estamos bien. Bueno, Dios amaba tanto a Caín. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Ustedes pueden leerlo en Génesis 4:9. Dios viene y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Saben qué le estaba diciendo? Caín, ¿qué le hiciste a tu hermano? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que cometiste? Caín había matado a su hermano. Y Dios lo sabía. Y a pesar de que Caín había matado a su hermano, el amor de Dios todavía estaba sobre Caín. Por eso es que Dios viene y lo confronta y le dice: ¿qué has hecho? Lo que hiciste no está bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Se acuerdan de Caín? ¿Se acuerdan cómo le respondió a Dios? Hermanos, si tu hijo te rezonga y te habla grosero, ¿qué le haces? Si bien le va una bofetada, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, Caín le contesta grosero a Dios. ¿Se imaginan? Con el Dios Todopoderoso. ¿Qué le dijo Caín? ¿Acaso yo soy el cuidadero de mi hermano o qué? ¿Por qué me preguntas? Y Dios le dice: Caín, yo sé lo que has hecho. ¿Se arrepintió Caín?
no se arrepintió. Si vemos el corazón malvado del hombre, ¿cómo está? Caín se dejó engañar pensando que estaba bien, hermanos. Caín era un hombre religioso, era un hombre que creía en Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Caín creía que estaba bien, pero fue engañado y Caín se fue al infierno. La Biblia lo dice, lo registra en el Nuevo Testamento. Bueno, la historia continúa, hermanos. Dios buscando al hombre, detrás del corazón del hombre perdido que siempre está mal. Bueno, pasa el tiempo y miremos lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que sucedió? Les invito, si me pueden acompañar, a Génesis 6. Hermanos, esto está interesante y nos va a llevar a las palabras del Señor Jesús. Mira por ti mismo. Y el tema de hoy es: no te engañes a ti mismo. Mírate a la luz de la palabra para ver si lo que estás haciendo está bien o estás bien. Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hermano, les leí esto para llegar al versículo 5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, ¿tú crees que la maldad es mucha en la tierra hoy en día? Ok, sí lo vemos. Pero si tú vas a buscar gente buena entre esa maldad, tú vas a decir: hay mucha maldad, pero no deja de haber gente noble, ¿verdad? Gente noble que miramos en la tierra. Bueno, pero Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, Él sabe que la maldad es grande en la tierra. Y Dios mira todo. Y dice, miremos lo que dice: y que todo designio, quiere decir todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos, eran de continuo solamente al mal. ¿Ok? ¿Saben? Por naturaleza cada uno de nosotros, nuestros deseos y pensamientos son solamente al mal. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría ir a matar a alguien? Tú dirías, no. ¿Te gustaría ir a robar? No. Por lo tanto, tú dices, no soy malo, ¿verdad? Ok. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que todos los deseos de cada uno es continuamente al mal? ¿Saben qué? Lo siguiente: cuando se trata de buscar de Dios, cuando se trata de venir a aprender de Dios, cuando se trata de alabar a Dios y glorificar a Dios, no queremos. Por naturaleza no queremos. Deseamos quedarnos en la casa un poquito más. Deseamos descansar. Es domingo, merezco descansar. Tuve una semana dura, difícil, tengo muchos problemas, me quedo en la casa. Por naturaleza preferimos irnos a otro lugar o buscar otro entretenimiento que venir a adorar a Dios. Porque nuestro corazón, nuestro deseo carnal no quiere nada con las cosas de Dios. Mas sin embargo, ¿sabes por qué te levantaste hoy? ¿Por qué estás aquí? Porque Dios tuvo misericordia de ti. Porque Dios tiene planes para tu vida. Porque Dios quiere todavía que tú conozcas que hay cosas mejores para ti. Pero Dios siempre anda detrás de tu corazón, haciéndote entender que lo necesitas a Él más que nadie. Hermanos, estos pasajes que les compartí en el Antiguo Testamento fue para enseñarles de cómo desde la antigüedad Dios ha andado detrás del corazón del hombre. Ok, ustedes se acuerdan en el Nuevo Testamento
En Juan 3:3, ¿se acuerdan de cuando Nicodemo vino a buscar al Señor Jesús? Ok, ¿cuáles eran las intenciones de Nicodemo? ¿Conocer a Dios? ¿Conocer más de la palabra de Dios? No. Nicodemo no buscaba a Dios. Nicodemo no buscaba las cosas espirituales. ¿Saben qué buscaba? Buscaba si, por qué razón Jesús tenía tanto poder para hacer cosas. Porque nadie había habido. Y la razón por la cual yo les digo que Nicodemo no buscaba de Dios fue por cómo Jesús le respondió. ¿Se acuerdan? Nicodemo viene con argumentos religiosos. Sabemos, conocemos. O sea, Nicodemo era del Sanedrín, de los más importantes religiosos de su historia. Y le vino con argumentos religiosos. ¿Y cómo le habla Jesús? Jesús por ningún momento se desvía de la plática que Nicodemo le hizo. Jesús fue directo a su corazón, como siempre lo ha hecho. ¿Qué le dijo? Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué le estaba diciendo? Nicodemo, tú dices que eres religioso, que eres del Sanedrín y que compartes la palabra de Dios, pero has estado engañado desde el día que naciste hasta el día de hoy. Mucha palabra, mucha teología, mucha enseñanza te han engañado. Estamos viendo cómo la Biblia nos enseña. Gente de alta estima, de baja estima, gente importante y no importante, de alguna manera han sido engañados hasta que vienen a Jesús. Por eso es que nosotros como cristianos siempre predicamos a Jesús. Siempre hablamos de Jesús. Los apóstoles predicaban a Jesús y decían, y en ningún otro hay salvación. Si tú tratas de ir al cielo por otro medio, estás perdiendo tu tiempo. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, nuestro Señor Jesús. Nicodemo viene a Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ahora, yo les pregunto a ustedes que conocen la historia de Nicodemo, ¿Nicodemo era malo? No. Nicodemo era uno de los mejores hombres más estudiados y capacitados de la escuela del Gamaliel. ¿Ustedes se acuerdan? Nicodemo no era malo delante de los hombres y no era malo delante de sus compañeros. Nicodemo, es más, ¿saben por qué vino de noche a Jesús? Porque él se creía tan importante que le daba pena que la gente lo viera, que viniera a Jesús. Porque Jesús tenía la fama de que era un carpintero. Y Nicodemo, que era uno de los del Sanedrín, de alto rango de la ciudad. O sea, para Nicodemo que lo vieran, que vinieran a Jesús, era una humillación. Pero Jesús lo recibe con, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No lo abrazó, vente, te estaba esperando, vamos a comer. Se fue directo al corazón. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, que es Dios Todopoderoso, le importa cómo está tu corazón, sobre todas las cosas. Cuando habla del corazón, hermanos, no está hablando del órgano que bombea la sangre. Cuando habla del corazón, está hablando de tu persona, de ti mismo. ¿Estamos entendiendo? De tu alma. Dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. Pero aquel que viene a Jesús y le recibe, tendrá vida eterna. ¿Ok? Entonces, Nicodemo fue engañado, hermanos. Y no lo sabía. Por eso es importante entender, no te engañes a ti mismo. ¿Cómo estás? Ok, les voy a dar otro ejemplo de un último personaje de la Biblia. Y para que ustedes mediten. ¿Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso? Ok, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un compañero de Nicodemo. Era uno de los que pertenecía a la Suprema Corte de Israel.
Era un hombre de alto rango religioso y político. Tenía los dos poderes. Una persona que tiene los dos poderes, religioso y político, ¿quién puede contra ellos humanamente? ¿Quién? Nadie. Nadie va a poder contra ellos. Entonces, por lo tanto, si tienes todo el poder judicial de la política y todo el poder religioso, pues te sientes inquebrantable, te sientes invencible y te crees que estás bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Saulo de Tarso estuvo delante de Jesús? ¿Qué pasó? Descubrió la verdad. Se dio cuenta que fue engañado en las mejores escuelas de educación y en la mejor escuela religiosa. Fue engañada. Por eso me fascina cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y dice, mira por ti mismo. Por ti mismo. Ok. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Si me pueden acompañar o anótenlo ahí para que después lo lean, lo voy a leer. Dice así. Dice Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que quiere decir que fueran cristianos, los trajere presos a Jerusalén. Miremos, presos a Jerusalén, o sea, ¿qué poder judicial tenía este hombre? Dice el 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Wow, vamos a ver qué sucedió. 4, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo es Dios que va en busca de una persona siempre? O sea, no importa quién eres, dónde estás, dónde te escondas, Dios va en busca de ti siempre. ¿Ok? Y dice, ¿por qué me persigues? 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí quiero hacer una pausa. ¿Acaso Saulo no conocía el Antiguo Testamento? Sí. Se sabía el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se los sabía de memoria. ¿Y cómo es que viene delante de Jesús y no lo conoce? Allí es donde Dios quiere que entendamos, hermanos. Tú puedes creer en Dios a tu manera, como tú quieras. Pero si no conoces a Jesús, que es tu Señor y Salvador, te han engañado, estás engañado y sigues engañando. Porque aquí vemos cómo Jesús se le aparece a Saulo y Saulo no le conoce. Le dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Ahí está, no le conocía. Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, se dio cuenta que estaba engañado, hermanos. Por eso les digo, el engaño es seductor. El engaño aparentemente no hace daño. Pero vamos a ver esas creencias que tú has creído, ¿en qué están basadas? Si las creencias espirituales que yo tengo no están basadas en Cristo y en su palabra, he sido engañado y estoy engañado. ¿Estamos entendiendo? Y seguiré engañando a otras personas. Por ejemplo, ¿dónde fue donde nosotros por primera vez creímos en Dios? ¿Dónde? ¿Quién nos enseñó a creer en Dios? Nuestros padres. Nos enseñaron a creer en Dios. Pero fue todo lo que nos enseñaron.
La mayoría de los padres nunca nos abrieron una Biblia. Nunca nos dieron el plan de salvación. Nunca nos enseñaron que la Biblia era la palabra de Dios y que teníamos que obedecer a Dios. ¿Estamos entendiendo? No nos enseñaron atributos del Espíritu Santo, atributos de Jesús, atributos de Dios, que solamente a ellos les pertenece. ¿A qué me refiero con atributos? De que solamente Dios puede perdonar pecados, nadie más. Y que solamente Dios puede dar vida eterna, nadie más. Que solamente Dios puede anotar nuestro nombre en el libro de la vida. Esas cosas no nos enseñaron. Solamente cree en Dios. Y vamos creciendo con esa creencia de que yo creo en Dios, hermanos. Una persona se muere con esas creencias de creer en Dios. ¿Y qué nos enseñaron? Descansa en paz y ya está en el cielo. ¿Sí o no? ¿Cómo sabes que está en el cielo? ¿Cómo sabes que está en paz? Bueno, pues eso me enseñaron mis padres. Pues no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña y nos dice la historia de un rico que murió y de Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan? La Biblia nos habla del más allá. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La Biblia rompe con ese engaño que nos han hecho creer que está bien y nos dice cuál es la verdad. Por eso es que Jesucristo dice: mira por ti mismo. Vamos a regresar ahí a Lucas 21. Y la pregunta rotonda sigue: mira por ti mismo. ¿Saben qué está diciendo? Esta pregunta tal vez no te la hacen o no la haces. Pero si tú murieras esta noche, ¿a dónde iría tu alma? Honestamente puedes decir: pues yo voy al cielo. ¿Por qué vas al cielo? Porque Cristo es mi Salvador y murió por mí. Gloria a Dios. Esa es la respuesta correcta. Cristo es mi Salvador y murió por mí. Porque la Biblia dice que muchos creen en Jesús como Señor y aún se van a ir al infierno. ¿Sabían eso? En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor. No, tiene que ser Jesús tu Salvador primero, antes de ser tu Señor, tu Salvador. ¿Okay? Por eso dice: mira por ti mismo. Jesucristo ya vino y murió en la cruz por tus pecados. Jesucristo ya vino y murió para que tengas vida eterna. Pero ¿tienes tú la vida eterna? ¿Tú estás seguro de que vas al cielo? ¿Estás bien con Dios? Mira por ti mismo. ¿Tus pecados han sido perdonados? Este es el mensaje de la Biblia para el mundo y es el mensaje que nos trajo a los pies de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí antes de conocer a Cristo pueden decir: yo era terrible y horrible y era malo? Algunos pueden decir, pero otros pueden decir: yo estaba bien. Pero miren, muchos de los que vinieron a Cristo y estaban bien, cuando estuvieron delante de Cristo y fue expuesto el plan de salvación, ¿saben por qué entregaron sus vidas a Jesús? Porque nos dimos cuenta que estábamos mal. Que estábamos, aunque nosotros creíamos que estábamos bien, pero estábamos engañados. Una persona sin Cristo en su corazón y sin tener el perdón de pecados sigue engañada, aunque se sienta bien, aunque crea que está bien. Oh, pero dile: si tú te mueres hoy, ¿vas al cielo? Allí te das cuenta si está bien o está mal. Esa es la pregunta clave. Empieza a tartamudear: pues no sé, a lo mejor puede ser, pues no soy tan malo. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos. Mira por ti mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Estamos entendiendo? Miren, otra de las cosas que Jesús dice aquí es la siguiente. En ese mismo versículo dice, habla de los afanes de esta vida. ¿Saben? Una de las cosas que te mantiene apartado de tener una relación con Cristo, de amar su palabra, de adorarle, glorificarle y servirle, ¿saben qué es? Los afanes de esta vida, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es afanes de esta vida?
Afanes de esta vida no son malos hábitos, no son adicciones, hermanos. Afanes de esta vida son cosas buenas. Pero que si esas cosas buenas te mantienen apartado de una relación con Cristo, el Señor dice, ten cuidado con eso. ¿Estamos entendiendo? O sea, ¿han escuchado ustedes? Esa persona es bien trabajadora. ¿Han escuchado eso? Pongamos atención. Pero es tan trabajadora que se afana tanto del trabajo que no tiene tiempo para su familia. Oh, allí ya está en problemas. ¿Estamos entendiendo? Aquí tenemos a una persona que le gusta mucho el fútbol. Es un fanático del fútbol, pero le gusta tanto que en vez de llevar a su familia a la iglesia, en vez de estar con su familia el domingo, se va al fútbol. O sea, se afana, que quiere decir, pone todo su corazón y todo su enfoque en eso. Y hermanos, ustedes ya saben, tú sabes si tú te afanas por las cosas de esta vida. Tú sabes qué te mantiene tan ocupado y cuál es tu propósito número en la vida. Si tu propósito número en la vida es ser alguien y tener muchas cosas materiales en abundancia, estás afanado. Porque tú vas siguiendo eso solamente e ignoras la voz de Dios. Ignoras la palabra de Dios. Y no tienes tiempo para estar con la familia de Dios, que es lo más bonito. Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos ha dado 7 días, una semana de cada mes. Pongan atención en esto cuando habla de los afanes. De esos 7 días que Dios te da cada semana, ¿dónde pasas más tu vida? En el trabajo. Y está bien, porque es un mandamiento de Dios que debes de trabajar. Pero las leyes de esta tierra han puesto límites. Cuando tú vas a trabajar, te dicen, ok, aquí tienes tu trabajo y te garantizamos 40 horas, 8 horas a la semana. ¿Estamos entendiendo? Ya de ahí depende de ti si quieres trabajar más, pero tu obligación son 8 horas. Bueno, hay personas que se afanan tanto se afanan, que quieren más horas y más horas. ¿Por qué? Porque ahora ya tienen 2 carros, ya tienen 2 casas y tienen que pagar, entonces se afanan a trabajar duro. Ya allí ya tú estás brincando los límites. Porque si se trata de estudiar la Biblia, ya no tienes tiempo. Estás cansado. Se trata de venir a la iglesia, ya no puedes por el trabajo. Ese es un afán. Jesucristo dice, mira por ti mismo, de que no te afanes de las cosas de esta vida. ¿Saben por qué? Si tú te afanas por acumular más y más, está bien hasta cierto punto, tendrás una vida buena. Pero el día que tú partas de este mundo, se va a quedar todo eso aquí. ¿Estamos entendiendo? Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes una fe en Jesús, tus pecados han sido perdonados, tú convives con los hermanos aquí, tú oras. Dice la Biblia que tus oraciones están guardadas en copas especiales en el cielo. Dice la Biblia que tú, si compartes la palabra, te vas a llevar a un amigo al cielo. Te vas a llevar a tu esposa, te vas a llevar a tus hijos al cielo. Solo lo que viene de Dios es eterno y te lo puedes llevar contigo. Pero las cosas materiales, los afanes de esta vida, se van a quedar. Dios no está en contra, hermanos, de que tengas cosas y esto quede claro. Pero sí está en contra que tú pongas todo tu corazón en esas cosas. Porque tus intenciones pueden ser buenas. ¿Qué escuchamos de los padres? Lo siguiente: yo tuve una pobreza, ahora mis hijos no quiero que pasen por eso que yo pasé y les voy a dar todo. Está bien, dáselo. Pero ¿les estás dando la palabra? Tú no tuviste la palabra tampoco.
¿Por qué no te preocupas a darles la palabra? ¿Por qué solamente te preocupas en que ellos no les falta nada y estén bien? ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque seguimos engañados, creyendo que solamente tener una vida llena de abundancia aquí es bueno. Por eso Jesucristo viene y hoy te dice: mira por ti mismo, ¿cómo está tu corazón? Si hoy tú partieras, ¿qué te llevarías contigo? ¿Estamos entendiendo? Jesucristo promete algo bien importante. Él estaba en la cruz. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él estaba en la cruz? Jesús no tenía más que un manto en su cintura que le tapaba sus partes privadas. No tenía nada. Jesús ya iba a partir de este mundo, hermanos, pero en la cruz se llevó algo precioso. ¿Saben a quién se llevó? A un ladrón arrepentido se llevó al cielo. ¿Estamos entendiendo? El ladrón dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. ¿Ustedes miraron que se llevó un serrucho de la carpintería? ¿Se llevó alguna otra herramienta? Él era carpintero. ¿Qué se llevó? Físicamente no se llevó nada, pero se llevó un alma más antes de partir. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo: si tú mueres hoy, ¿tu alma se iría al cielo? ¿A dónde se iría? Gloria a Dios, que sí, tu alma se va al cielo. Y si tu alma se va al cielo, ¿te llevarías a tus hijos? ¿Te llevarías a tu familia? ¿Qué te llevarías hoy? Mira por ti mismo. ¿Estamos entendiendo? Y no te afanes de esta vida en glotonerías y embriagueces. ¿Saben qué quiere decir glotonería? Si yo les digo, ¿qué quiere decir glotonería? Pues ustedes pueden decir: un glotón es alguien que no se cansa de comer y piensa en comer y comer. Sí, eso es. Pero ¿saben a qué se está refiriendo el Señor Jesús en glotonería? Se está refiriendo a los placeres de esta vida. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Hoy en día en nuestros trabajos y a donde quiera, escuchamos que el fin de semana van a ir a este antro, a esta cantina, o al casino, o a este lugar, a disfrutar la vida según ellos. Llega el fin de semana y lo mismo, y lo mismo. Ustedes ven carteles que grupos van a venir aquí, van a venir allá, y la gente no se cansa de asistir a esos lugares. Y cuando se trata de venir a la iglesia el domingo, ¿ustedes creen que aquellos que fueron a una fiesta hasta las 3 de la mañana el sábado van a estar aquí alabando a Dios, glorificándonos? ¿No? Pero dijeron: qué bueno estuvo la fiesta. Engaño. Porque eso te está apartando de los caminos de Dios. Eso te está apartando de venir a alabarle y glorificarle. Eso. Jesús, hermanos, si tus amigos te sonsacan por allá a estas cosas, el día que estés delante de Jesús no van a estar ellos contigo ahí para decir: yo fui el culpable, yo los sonsaqué. No va a estar ahí. Por eso dice: mira por ti mismo, porque un día todos nosotros, aquí dice la Biblia 36, con este termino, 36 dice: velar pues en todo tiempo orando. ¿Ustedes creen que los que van al antro ahí están orando? ¿Ustedes creen que tienen tiempo de orar? ¿No? Aquel que anda robando, ¿ustedes creen: Señor, por favor, ábreme esta puerta para robar el banco? ¿Ustedes creen que esas cosas pasan? No. Dice: orando todo el tiempo que seáis tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Delante del Hijo del Hombre. Hermanos, un día todos los que estamos aquí y cada persona que respira sobre la faz de la tierra va a estar delante de Jesús. Y Jesús te va a decir: ¿hiciste caso a mi consejo? ¿Miraste por ti mismo? ¿Te preparaste para estar aquí? Ese día sería un día de lamento para muchas personas, porque el infierno es real y el cielo es real. Y el deseo de Dios es de que nadie se pierda.
Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que escuchamos, con lo que creemos, con lo que practicamos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Lo único que importa en tu vida y en mi vida es que estemos bien con nuestro Señor Jesucristo, sobre todas las cosas. Gálatas 1:10, Pablo dijo: si yo quisiera quedar bien con toda la gente, no puedo llamarme siervo de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Primero hay que estar bien con Él, sobre todas las cosas con Él, porque si estamos bien con Él, entonces ya no tienes de qué preocuparte. Pero preocúpate si no estás bien con Él. Es todo, hermanos. Nos ponemos de pie para hacer una oración y darle gracias a Dios por su palabra de hoy. Padre bendito, en esta hora te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Te damos gracias porque ciertamente muchos de nosotros podemos decir que estamos bien cuando nos comparamos con algo o alguien más. Pero cuando estamos delante de ti, solo tenemos una palabra: perdóname, Señor, porque no estoy bien y he estado mal. Padre Dios, que tu palabra haga efecto en nuestras vidas, que tu palabra traiga cambios en nuestras vidas para mejorar, que tu palabra entre en lo profundo del corazón, mi Dios, y haga cambios si así lo tiene que hacer, Padre, porque sabemos que todo cambio y todo deseo y toda buena voluntad de ti es para nuestro bien y nuestro propio bien. Gracias te damos por el servicio de hoy, gracias te damos por estar aquí reunidos, Padre. Gracias por la vida de Juan, de Leti, Brandon, que han venido aquí, Padre. Bendice sus vidas y también la vida de mis hermanos, mi Dios. Toma el control de nuestras vidas y que esta palabra nos ayude a reflexionar en cómo está nuestra vida delante de ti, Padre. Que nadie siga engañado, sino que conozcan la verdad, porque tu deseo es que conozcamos la verdad y la verdad nos hará libre. Toma el control del resto del día en todas nuestras actividades, que tú seas en medio de nuestros planes y en medio de lo que hagamos, Padre. Muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.